Okay, so hopefully everyone is listening to the language. Espero que todos estén escuchando el idioma que les resulta más familiar. Y tal vez he comenzado demasiado pronto. Me corrijo, he dicho quizá un poco tarde las indicaciones técnicas. Quizá alguien no ha escuchado quién soy. Soy un trainer internacional de Dallas, en Texas. Vita y yo nos encontramos en una conferencia internacional en Massachusetts, en 2005. En aquella ocasión quedé entusiasmado por lo que ella había compartido. Hemos tenido ocasión de hablar, ella, también su marido y yo, de las personas maravillosas. Transcurrí momentos excepcionales con ellos. Les cuento un poco mi background, el background de Vita. Enseñaba en la universidad en Alemania, enseñó durante 7 años y el focus de su enseñanza al principio era psicosomática. Se centraba, por tanto, en el trauma y la resonancia. Seguramente son temas para los cuales ha mostrado gran interés durante un cierto periodo de tiempo. Y también otro tema le interesaba: el cuidado del terapeuta hacia sí mismo, el autocuidado. Vita tuvo un estudio privado durante 41 años. Ha hecho su supervisión con Ben Shapiro durante 20 años, con un foco especial en la voz, y está certificada como terapeuta bioenergética desde 1991. Después se convirtió en trainer internacional en 2010. Comenzó a hacer formación bioenergética en Rusia y, si recuerdo correctamente, hizo formación en Rusia durante un breve periodo de tiempo. Actualmente hace training en Suiza, Polonia, Lituania y Alemania. Tal vez había dicho cosas al principio que alguien no escuchó. Esta información, Vita, cuando nos encontramos ayer en una call, Vita dijo: la bioenergética me salvó. Aprecia mucho lo que aprendió de Ben Shapiro, Bob Lewis. Y respecto a mi experiencia personal, estas dos personas, junto a muchas otras, de veras han dado una enorme contribución al paradigma de la bioenergética. Por último, quisiera decir también que Vita practica su actividad, ejerce su actividad en Hamburgo, en Alemania, en el noroeste de Alemania. No sabría qué más añadir, sino que es de veras una persona especial. Podrán hacer experiencia esta tarde y tal vez alguien ya ha tenido experiencia en el pasado. Quien no conoce a Vita, estoy seguro de que esta tarde podrá confirmar mis palabras respecto a lo que ella es, lo que tiene para ofrecer al mundo y al mundo de la bioenergética en especial. Por tanto, Vita, de veras es un gran honor y un gran privilegio para mí esta tarde poder presentarte. Estoy deseando poder escuchar lo que deseas compartir con todos nosotros. Seguramente el trabajo que has preparado para todas las personas que esta tarde nos van a escuchar. Por tanto, te paso la palabra. Muchas gracias, Rick.
Espero honrar tus premisas esta tarde. Bien, entonces comenzamos. En primer lugar, quisiera decir que hablaré lentamente, porque como os he dicho, se está realizando la traducción en muchos idiomas y para mí es algo que resulta natural de todas formas, porque no soy nativa en inglés, por tanto puedo hablar más lentamente en inglés, porque no puedo utilizar el alemán. Quisiera compartir con todos ustedes algunas observaciones personales respecto a lo que he ido aprendiendo en mi viaje en la resonancia somática. La equitación es algo que permite aprender mucho en el ámbito de la resonancia somática. Y me gusta mucho el hecho de que el caballo no habla. El caballo no tiene proyecciones en ese sentido. Cuando hablamos de identificación proyectiva o contratransferencia o cuestiones transferenciales, los caballos, para ellos es todo fácil, son muy directos y no verbales. Esta tarde he decidido compartir con ustedes una lección. He preparado un documento que leeré precisamente porque no tengo una gran fluidez en inglés. En vez de mostrar diapositivas, imágenes, he decidido invitarles a realizar ejercicios para que puedan activar el sistema ventrovagal. Haremos un primer ejercicio dentro de una media hora aproximadamente y después de la primera hora de lección. De tal manera que estos ejercicios fáciles sean útiles para poder abrir los ojos, todo el ámbito visual, por tanto, en caso de que haya un bloqueo visual. Esta parte de experiencia la haré con todos ustedes para que no tengan que permanecer solo ahí sentados escuchando. Quisiera comenzar entonces presentando el tema de esta tarde. Quisiera presentar en esta tarde algunos conceptos y resultados que giran en torno al tema de la resonancia somática. Y también los terapeutas como cuerpos de resonancia. ¿Por qué creo que es tan valioso e importante este concepto para nosotros como terapeutas bioenergéticos? Bueno, además de estos primeros temas, también quiero afrontar algunos temas sobre las modalidades de resonancia implícita durante una sesión de terapia. Y espero poder inspirar en todos ustedes las ganas y el interés de poder discutir después con los participantes. Son preguntas que me han mantenido ocupada durante décadas, sobre todo por lo que respecta a la resonancia somática. Y seguramente son temas vinculados a la transferencia. Pongo algunos ejemplos. ¿Cuáles son los recorridos de resonancia implícitos en el encuentro entre dos seres? ¿Qué se puede decir desde el punto de vista neurobiológico de los recorridos, las vías de resonancia implícitas? De las neuronas espejo o de las células nerviosas de resonancia. ¿Y qué no puede explicarse hoy? ¿De qué manera el setting terapéutico, el entorno terapéutico determina las vías de resonancia? ¿Cómo puedo desarrollar mi capacidad de resonancia como terapeuta y cómo puedo protegerme? Estas son algunas preguntas sobre las cuales me intereso desde hace varios años. Quisiera hablar de los resultados neurobiológicos, sobre los efectos somáticos de la resonancia y además les contaré los resultados de la contratransferencia y de algunos otros conceptos como la empatía. Y quisiera hablar también de los riesgos profesionales para los terapeutas, el tema del autocuidado y también
de mis intervenciones favoritas en los grupos de intervención. Comenzamos con la empatía. La empatía se definió inicialmente en el plano cognitivo como la capacidad de participar en los sentimientos y pensamientos de otra persona. Pero la empatía tiene una base física. La disponibilidad emocional del terapeuta depende directamente de estas cualidades somáticas, sobre todo de la capacidad de grounding, de arraigo, pulsación y vibración. Alexander Lowen prestaba atención a los aspectos somáticos de la empatía. De hecho, cito, una vez escribió que las personas cuyo cuerpo está tan rígido y paralizado que apenas vibra o solo vibra un poco, carecen de empatía. Si nuestro cuerpo está vivo, entonces somos receptivos a otras personas y a sus sentimientos. Y también sentimos más amor y placer. Esta es una cita de 1992 de Lowen. Pero Lowen no escribía sobre empatía y cuestiones transferenciales, como por ejemplo la contratransferencia. No estaba explícitamente indagando estos temas. A finales de los 90, inspirada por la investigación sobre el apego y la neurobiología, se ha prestado cada vez más atención a la relación terapéutica en el campo del psicoanálisis y del análisis bioenergético. Estos apasionantes resultados de la investigación empírica sobre las formas implícitas de interacción estaban influyendo en los conceptos bioenergéticos. Colegas como por ejemplo Bob Lewis y Witonella, además de yo misma, identificaron estos hallazgos en sus conceptos y en sus trabajos clínicos. Por tanto, hubo una especie de clamor y alboroto, porque pensábamos con entusiasmo que por fin los conceptos y las metodologías del análisis bioenergético estaban validados por la investigación empírica. No habíamos realizado investigación empírica en nuestro ámbito bioenergético, pero habíamos comenzado a integrar las publicaciones y los trabajos del Boston Study Group of Change, Daniel Stern, Alan Shore, solo por mencionar algunos, Rizzolatti, que había identificado las neuronas espejo. Por tanto, los resultados prioritarios en ese ámbito, podemos decir, que nos llevan a decir que de forma aproximativa el 90% de nuestro conocimiento relacional es implícito. Entonces no es consciente y no está expresado en el lenguaje. Esta es una declaración de Daniel Stern. Los resultados de la neurobiología nos muestran que la empatía es un contacto entre el hemisferio derecho del paciente y el hemisferio derecho del terapeuta. Eso es lo que nos decía Alan Shore. Y aún la transferencia de información emotiva se intensifica en contextos de resonancia. Donella dijo también que el psicoterapeuta utiliza sus propios procesos somatosensoriales para percibir los de su paciente. Bob Lewis nos dijo que la empatía es un diálogo entre los dos sistemas límbicos del terapeuta y del paciente. Yo también fui muy feliz, muy contenta de este descubrimiento, del hallazgo de las neuronas espejo, que parece confirmar a nivel neurobiológico
una parte de mi experiencia clínica de la resonancia somática. En aquel tiempo no me cuestionaba, hacia finales de los años 90, que una de las modalidades para trabajar con la resonancia fuera sin contacto visual, sin mirar entonces a las personas. En aquel tiempo tampoco me cuestionaba que la comparación entre los macacos, este tipo de primates, que se estudiaban en Malasia por Rizzolatti, que el ser humano, un ser humano como yo, tal vez no es apropiado respecto a las conclusiones que podemos derivar de esta investigación. Por tanto, nuestro cuerpo de terapeuta representa, más allá de la técnica, tanto el medio como el agente para el proceso terapéutico. Esto se basa en fenómenos de resonancia, en el presente compartido de terapeuta y paciente, a través de los ritmos somáticos, incluido el sonido de la voz. Se trata de un diálogo cuerpo a cuerpo que se produce permanentemente en la sesión. No son solo los terapeutas dotados, por así decirlo, de ese tipo de resonancia somática. Tal vez estamos más sintonizados a tenerla, pero esto puede producirse también en las demás personas. Estamos dotados de estos patrones básicos de diálogo corporal, porque nuestra motivación principal es crear vínculos con otros seres humanos y conectarnos, apegarnos a los demás, a las otras personas. Este es el tema principal. Nosotros nos conectamos, creamos vínculos con otros seres humanos. Todos conocen estos fenómenos por los que los seres humanos sincronizan la mímica, los gestos, la posición del cuerpo, la voz, cuando entran en contacto con otras personas y responden de forma inconsciente a las expresiones no verbales de los demás. Entonces podemos concluir que la resonancia somática construye o representa el componente primario emocional de la empatía. Hay también otros niveles, el cognitivo. Podemos ponernos mentalmente en el lugar de otra persona. También el nivel de acción. Podemos imitar conscientemente, reflejar una persona, un comportamiento altruista, por ejemplo. Pero el componente emocional de la empatía es la resonancia somática. Estos tres niveles de empatía conllevan todos distintas partes del cerebro, de nuestro sistema cerebral, más precisamente. La contratransferencia fue vista por Freud y sucesivamente también por Reich y Lowen. Fue considerada por ellos como una parte de la historia del terapeuta no suficientemente analizada y no suficientemente elaborada, trabajada. Y esto puede poner en peligro el proceso terapéutico si no se analiza y si no se reflexiona sobre ella. El concepto de identificación proyectiva hace más hincapié en la actuación, la puesta en práctica del paciente de una insostenible negatividad inconsciente en su relación con el terapeuta. Estos son los conceptos más tratados hacia finales de los años 90, en el 96, para ser precisos. Downing comenzó a hablar en su libro de contratransferencia inducida.
Esto significa que el terapeuta puede utilizar su propio cuerpo como una especie de canal. Se refiere a los sentimientos y a las reacciones corporales evocados por el inconsciente del paciente en el terapeuta. Esta contratransferencia inducida, este fenómeno, puede reflejar las sensaciones del paciente, del niño, y por tanto esto puede definirse como contratransferencia concordante, o bien la contratransferencia inducida puede reflejar en el terapeuta la sensación del padre, de los padres. Esta es la contratransferencia complementaria. Estos son conceptos de los que tenemos conocimiento en el ámbito de la resonancia somática. Son conceptos muy valiosos los que compartió con nosotros Darwin cuando comenzó a hablar de contratransferencia inducida y del uso del cuerpo del terapeuta como canal, precisamente para tener, porque el terapeuta tiene una prueba de esto. Si trabajamos con un paciente que ha perdido la capacidad de sentir, de ser consciente de sus emociones, podemos utilizar nuestro cuerpo para sentir respecto a la persona que está sentada ante nosotros y, por tanto, compartir. La respiración del terapeuta es la clave de la percepción. La psicoterapia corporal, este es un punto que podemos poner en duda si utilizar esos conceptos analíticos clásicos de transferencia y contratransferencia, además de los temas transferenciales, porque no se trata de procesos psicológicos puros. Los conceptos tradicionales que se utilizaron en el psicoanálisis estaban vinculados originalmente a ese setting del diván físico, a la posición monádica del terapeuta. Mientras que en el análisis bioenergético dirigimos nuestra atención física completa a la persona que está delante de nosotros. Y Alexander Lowen fue el primero en poner al paciente adulto en movimiento. Fue mérito suyo el hecho de poner al paciente en movimiento en el centro de la atención del proceso terapéutico. A diferencia de la posición sentada, de las terapias de orientación verbal, el análisis bioenergético se practica en un entorno abierto, en un setting abierto. El paciente, por tanto, puede quedarse de pie, puede estar tumbado, puede estar sentado, lo mismo lógicamente puede decirse para el terapeuta, el paciente puede elegir también de tumbarse, de estar en movimiento, y lo mismo vale para el terapeuta, que puede elegir moverse junto al paciente. Por tanto, escuchamos, aplicamos intervenciones bioenergéticas sobre el cuerpo y al mismo tiempo intentamos movernos juntos con el terapeuta para adaptarnos a las expresiones no verbales del paciente con el reflejo o la sincronización. Por tanto, la relación se vuelve mucho más compleja respecto a los contextos terapéuticos en los que hay una posición fija en el análisis bioenergético. Cuando, por ejemplo, una posición sentados uno frente a otro, cuando se está tumbado en un diván y el analista está detrás. La bioenergética, el terapeuta bioenergético, adopta posiciones distintas con el paciente. Se mueve, menos o más, en la sala con el paciente. Se evocan otras imágenes internas, procesos transferenciales, son diferentes y pueden producirse
de forma más reales, porque hay experiencias emocionales más reales y correctivas que se manifiestan y que se verifican. En cuanto a la investigación, estas configuraciones activas parecen más complicadas de describir. Para la investigación neurobiológica, pues está lejos. Evidentemente, tenemos que explicar el proceso de la interacción inconsciente durante una sesión más compleja de terapia. Evidentemente, es algo más complejo de explicar. Así que una vez más, ahondando un poco más esta manera implícita de hablar de resonancia por parte de la neurobiología, mientras tanto, los resultados abren la puerta, evidentemente, a descubrimientos y hallazgos realmente interesantes. Hablando, como estábamos diciendo, de estas vías implícitas de la resonancia, normalmente hay un consenso, un consentimiento en que toda emoción está vinculado a la excitación y el intercambio emocional entre dos personas puede crear un campo energético. En el mejor de los casos, hay una sincronización y una sinergia. Y estos fenómenos de resonancia, pues normalmente tienen una reacción anormal, un tiempo de reacción que son ni siquiera segundos, o no sé cómo decirlo en inglés, pero es menos de un segundo, dura menos de un segundo. Así que percibimos esos signos psicológicos por parte de otra persona, estos signos mutuos. Y estos patrones emocionales se reflejan en las expresiones faciales, en los gestos, la expresión vocal, la postura, los sonidos, los movimientos, la respiración, también el olor. Y lo podemos ver también o percibir en algo sutil, no evidente. Por ejemplo, si estamos en el metro, sin mirar a nuestro alrededor podemos oler, sentir si hay una persona detrás de nosotros, si es una persona a lo mejor que está enojada, tensa, o tiene una excitación sexual o tiene algún tipo de ansiedad, lo podemos sentir sin mirar. Así que son maneras implícitas de la resonancia que pueden pasar también en una sesión terapéutica, pero evidentemente pueden pasar también en nuestra cotidianidad y no siempre la percibimos de manera consciente. Además, nos vemos los unos a los otros, pero el ojo humano no es una cámara. Nuestros sistemas sensoriales y cerebrales son creativos, pues hacen hipótesis, por ejemplo, sobre qué tipo de caras, de rostros, expresiones faciales o posiciones de las manos, movimientos, gestos corporales resulten relevantes y nuestros sistemas distinguen el movimiento biológico del movimiento no biológico. Por ejemplo, si seguimos un partido de fútbol o, por ejemplo, un espectáculo de danza, y si nos sentimos muy identificados con los actores, por ejemplo, nosotros, los observadores, podemos medir activaciones parecidas, similares para la inervación de los músculos de las piernas en la corteza premotora. En el reconocimiento facial, el ojo hace movimientos que se llaman sacadas, movimientos de exploración, o como es un escaneado, realmente es como si estuviéramos escaneando los movimientos de los otros. Entonces empezamos con los ojos y la boca y luego las manos. Es un proceso ascendente desde abajo hacia arriba. Al analizar los movimientos de los organismos vivos, las células del lóbulo temporal responden con mayor intensidad a los movimientos de la boca y de los ojos, así como también a los movimientos de las extremidades, de las piernas y de las manos.
Particularmente, visualmente mostramos una resonancia somática, las expresiones oculares y faciales de los otros. También de las manos, los movimientos de las manos. La mayoría de las veces, el lenguaje y el lenguaje corporal trabajan, van codo a codo para desencadenar esta resonancia. Cuando el habla y los señales corporales se contradicen los unos con los otros, el lenguaje corporal tiene un efecto más fuerte que la palabra, que el habla, y se procesa en nuestro cerebro. El reconocimiento facial parece seguir muchos principios de la psicología de la Gestalt. ¿Y qué significa? Pues el cerebro humano prefiere seguir o ver los rostros, en particular en una posición vertical. O sea, nuestro cerebro asigna claramente una posición especial a los rostros que requiere una alineación vertical del rostro mismo. Entonces, si hago esto y este otro, pues su cerebro empieza a considerar cómo identificar bien los ojos y la boca. Y si sabemos esto, evidentemente, podemos pensar en el entorno terapéutico, en el que los terapeutas ven constantemente la cabeza de sus pacientes. Normalmente, en el terapeuta clásico se sienta detrás del paciente, en el extremo, por ejemplo, de un sofá. Así que su perspectiva se convierte así en una perspectiva, digamos, por encima de la cabeza. En realidad, no está alineada con lo que le gusta más a nuestro cerebro, percibe nuestro cerebro preferentemente. A ver, las expresiones emocionales que indican miedo, ira, terror o odio provocan una actividad en la amígdala del observador. Y ahí se comparan con otros peligros. Entonces, simplemente ver estos rostros activa nuestro cerebro. Y la parte donde nosotros, digamos, nos ocupamos de los peligros. Es la sensación de asco, de repugnancia, desencadenadas por un olor o por inhalar algo desagradable, activan las mismas estructuras neuronales que cuando, por ejemplo, miramos a la cara de una persona que tiene una expresión de asco. Eso de ver una expresión de asco activa el mismo mecanismo cerebral que cuando olemos algo que nos da asco, un odor, un olor o, por ejemplo, un sentimiento que nos suscita asco. Lo mismo vale cuando estamos en una situación embarazosa. Cuando vemos o observamos a alguien que está en una situación embarazosa, eso activa, digamos, las mismas áreas de nuestro cerebro, como por ejemplo cuando observamos el dolor físico de otra persona, y también la situación embarazosa al mismo tiempo, igualmente puede crear o activar el procesamiento o digamos, o puede activar los mismos procesos del dolor. A ver, hacemos otro trocito y luego tendremos un pequeño ejercicio para ustedes, porque evidentemente hay muchísimas cosas que seguir y además siguen, yo no les veo, ustedes ven mi cara constantemente, así que seguimos un poco más con nuestras emociones faciales. Seguramente todos ustedes conocen a Stephen Porges y su teoría polivagal. Y lo que él dice, hablando del control neural de los músculos del rostro, pues
los músculos del rostro y de la cabeza. ¿Qué pasa con, digamos, las vías que conectan, digamos, el cerebro y la corteza? Pues estos músculos hacen que nuestro rostro resulte expresivo y evidentemente nos permite tener una mímica. Lo mismo influyen en el sonido de nuestra voz, estos músculos, y nos ayudan también a centrar la mirada en determinadas cosas. Y además dirigen nuestro oído para distinguir las voces humanas, distinguirlas de un ruido de fondo, por ejemplo. Es el complejo vago ventral, que está relacionado con la expresión y con la experiencia de las emociones. Y nuestro corazón está conectado neuroanatómicamente con la expresión facial, el sonido de la voz o la melodía, que es un requisito previo muy importante para la sensación de seguridad y también la devoción emocional de una persona hacia el mundo social, tanto en sentido metafórico y también según la teoría polivagal. Pues entonces, después de hablar de Porges, quiero que hagamos juntos un pequeño ejercicio para, digamos, desarrollar, digamos, el segmento ocular de los ojos. Es una cosa que se hace muy fácilmente, pues yo no les veo, pero ustedes pueden verme, así que empezamos. Ya que es mucho tiempo que están mirando a la pantalla sentados, empezamos imaginando que como si nuestras caderas fueran como los faros de un coche, así que no deben de poner sus caderas, la parte superior del cuerpo, solo deben de mover la cabeza como si estuvieran mirando si hay alguien detrás de ustedes. Cuanto más puedan hacia la izquierda, el hombro izquierdo, quédense en esta posición hasta cuando no perciban la necesidad de inhalar profundamente. Cuando pueden inhalar, cuando inhalan, pues entonces pueden volver lentamente a una posición central mirando hacia adelante. Respiren profundamente de nuevo, esperen un momento y por favor hagan lo mismo hacia la derecha. Así que miren sin mover la parte superior del cuerpo. Entonces giren la cabeza hacia la derecha, hacia atrás, lo más posible. Esperen hasta que no perciban la necesidad de inhalar profundamente, su reflejo automático. Y luego, después de esta inhalación profunda, vuelvan a esta posición central y intenten percibir su cuerpo, cómo se sienten, en particular la perspectiva, el contacto visual. No sé, con mi imagen, con la pantalla o si hay algún amigo ahí al lado de ustedes. Entonces ahora repetimos el mismo ejercicio pero sin girar la cabeza. Así que movemos solamente los ojos y miramos hacia la izquierda sin mover la parte superior del cuerpo, sin mover la cabeza, solamente los ojos. Los movemos hacia la izquierda. Esperen una vez más. Este impulso a respirar e inhalar profundamente es un reflejo y luego vuelvan a la posición central. Intenten percibir, sentir su cuerpo, la perspectiva de los ojos. Miren, perciban su visión, la vista. Y volvamos a hacer lo mismo hacia la derecha. Sola y exclusivamente los ojos, moviendo los ojos.
sin mover la cabeza, la parte superior del cuerpo tampoco se mueve. Esperen hasta que no perciban esta necesidad de inhalar profundamente. Y luego vuelvan a la posición central. Intenten percibir su cuerpo, cómo es la respiración, la perspectiva. A lo mejor es un poco más amplia, un poco más de 140 grados. Esto es un ejercicio muy sencillo para activar, alinear el nervo vago ventral para salir, digamos, de este vista a túnel o una visión restringida. Una cosa que puede pasar cuando miramos a una pantalla o estamos centrados demasiado en algo o fijamos algo. Así que continuemos ahora con nuestro curso sobre la resonancia implícita. Estamos hablando del sonido, que es una puerta energética. Nos abre esta puerta energética y nos ayuda a reflexionar más casi que la voz. Nos ayuda a comprender, evidentemente, con ponernos en contacto con nuestro estado interno, nuestro humor, o también con niveles más profundos de nosotros mismos. El sonido de la voz nos permite diferenciar las emociones las unas de las otras. Evidentemente tenemos un tono, una articulación, un ritmo diferente. Tenemos que permanecer atentos, escuchar a los otros, a sus sonidos, para ver si podemos... es como realmente como si fuéramos instrumentos, como puede vibrar la otra persona como si fuera un instrumento y nosotros también podemos resonar como si fuéramos instrumentos. Así que a nivel consciente o no, escuchamos si el sonido de una persona es un sonido auténtico o no, a nivel verbal o no. También, siempre hablando de intercambios implícitos y resonancia somática, tenemos el toque, evidentemente, el contacto táctil, el toque, la intervención, el uso de las manos, abrazar, por ejemplo, o asistir, ayudar. El toque con un significado o las imágenes internas y dentro de una relación de confianza, todo ello estimula otras reacciones a través del nervo vago, más que un simple toque mecánico por parte de una persona que no conocemos. Si las intervenciones corporales se aplican de forma puramente mecánica, sin tener en cuenta los enunciados relacionales que hay en estas intervenciones, por ejemplo, con un masaje o una sesión de fisioterapia, algo que se hace técnicamente, el beneficio psicoterapéutico es mínimo. Y esto se aplica tanto a la regulación de los afectos como la comprensión de nuestras cualidades de contacto, o por ejemplo, las historias relacionales. Si hay un toque mecánico que no va de la mano con una relación, digamos, de confianza o con una imagen, con un significado, es algo mecánico. No tiene, digamos, una importancia de resonancia, no tiene resonancia. A lo mejor han escuchado algunos libros, algunos textos. Nosotros podemos sentir o percibir nuestros pacientes también sin contacto físico o sin mirar a nuestros pacientes. Como por ejemplo escriben Henry Clauser o Clauer. Entonces, además de la percepción visual, evidentemente tenemos otros canales sensoriales que contribuyen a
inmediatamente a un proceso inconsciente de intercambio somático. Por ejemplo, las señales rítmicas como el latido del corazón, la respiración, el sonido de la voz o el grado de tensión de los músculos, la tensión, digamos, muscular, la calidad de los movimientos o la repetición de los movimientos o percepciones sensoriales como frío, calor, pesadez, ligereza, contracción, expansión. Estas percepciones brindan también, digamos, ideas que nos pueden indicar cómo es la persona, mucho más que simplemente las palabras. Recibimos más información, además señales a nivel vegetativo, hormonal, también pueden ser útiles. Así que sabemos que los ritmos respiratorios se sincronizan exactamente como las posturas y los movimientos, y cuanto más intensa es esta sintonía, con, la- cuanto más nos sincronizamos o cuanto más intensa es la sintonía. Podemos utilizar, por ejemplo, los espacios resonantes del cuerpo para desarrollar realmente antes emociones o expresar emociones y mantener emociones. Así que necesitamos realmente estos espacios resonantes para que sean expresivos y para ser sensibles en nuestras sesiones. Necesitamos estos espacios internos para sentir a las otras personas, y el terapeuta utiliza su propio ritmo respiratorio y también los latidos del corazón también como indicadores para percibir el alcance o digamos la excitación o el vigor o del paciente, si se siente vivo. Podemos realmente percibir a través de diferentes canales sensoriales, pero por ejemplo el latido del corazón, la respiración o este sentido de frío, calor, nos pueden dar información acerca del paciente. Y muchas de estas experiencias sensoriales tienen una eco, digamos, en nuestros cerebros. Pero como dije antes, la neurobiología todavía no sabe comprender perfectamente la complejidad enorme y el proceso inconsciente de las interacciones durante una sesión de terapia, para realmente seguir con algunas investigaciones ad hoc. Así que no he podido encontrar notas especiales cuando me estaba documentando para este encuentro en las investigaciones neurobiológicas sobre estos patrones de la respiración y también de la tensión corporal, que son particularmente importantes para el trabajo bioenergético con nuestros pacientes. Y todo el debate sobre las neuronas espejo pues gira principalmente en torno a los sentimientos, las acciones, las interacciones de las personas y cómo esto hace realmente que se disparen estas neuronas espejo del observador. Pero ¿cómo obtenemos información en nuestro cerebro sobre, por ejemplo, la respiración, la tensión muscular, los movimientos, o además de tocar a la persona o, no sé, tocando sus músculos? Así estamos, por ejemplo, a algunos metros de esta persona. Así que me gusta leer a un neurobiólogo tedesco, alemán, perdón, que se llama Bauer, que habla justamente de estas células de nerviosas que nos permiten tener una resonancia somática y procesar en nuestro cerebro esta resonancia somática, no solamente las neuronas espejo,
como sabemos desde finales de los años 90, él dice que hay estas células de resonancia que incluye mucho más que las reacciones visuales en los seres humanos. Así que todas las células nerviosas que reflejan la actividad neural de una persona en un observador en manera específica y selectiva se pueden llamar células de resonancia o resonantes, no solamente las células espejo, porque eso va de la mano con el contacto visual y a veces también eso observar a las personas sí, con los ojos. Así que ya que tenemos reacciones a nivel sensorial, evidentemente tendríamos que ampliar este concepto de las neuronas espejo, hasta llegar a este concepto de las células nerviosas de resonancia. A ver si tengo tiempo. Hablamos un momento del autocuidado para los terapeutas. Entonces, hablando del autocuidado del terapeuta, podemos considerar que hay un intercambio inmediato y una resonancia involuntaria, somática, con muchísimos sentimientos inconscientes de nuestros pacientes, que puede ser un riesgo para nuestra salud, tanto mental como física. Estoy segura de que todos los compañeros conocen perfectamente el fenómeno del que estamos hablando. Por ejemplo, el dolor de cabeza de los pacientes, su hambre, cuando sienten frío, perciben el frío, la depresión, su dificultad para estar vivos, alegres. Estas sensaciones a lo mejor pues calan en nuestros cuerpos durante o después de una sesión o cuando terminamos una sesión de terapia. A veces son imágenes más complejas las que aparecen dentro de nosotros, pero a veces es solamente digamos, un problema somático. Y ya que, debido a la intensidad de esta resonancia, nosotros corremos el riesgo de desarrollar una traumatización secundaria si no aprovechamos dinámicamente nuestra capacidad de tener una distancia, mantener una distancia, distanciarnos como agentes del proceso terapéutico. Entonces no tenemos simplemente que ser contenedores que reciben. ¿Por qué? Porque los sistemas sociales y físicos de percepción y procesamiento del dolor, todos estos procesamientos y esta percepción están conectados, así que no importa si es un dolor social o un dolor real, como realmente como un dolor de los tejidos. El procesamiento en nuestro cerebro es igual y eso significa que compartimos también el dolor con personas cercanas, con las que empatizamos. Los insultos, los sentimientos heridos se experimentan del mismo modo que una sensación física del dolor. Esto quiere decir que nosotros los terapeutas, sobre todo cuando tenemos ante nosotros pacientes narcisistas y pacientes de borderline, nos encontramos en una situación de peligro. Corremos el riesgo de quedar excluidos, devaluados, descuidados y no considerados. Daniel Siegel una vez recuerdo que dijo, este dolor social causa el mismo dolor que puede ser causado por un cuchillo que se nos clava en el corazón. Podemos medir las mismas señales a nivel cerebral. Además, las expresiones emocionales que indican miedo, ira, terror, odio, etc., provocan una actividad en la amígdala del observador
Y si vemos a una persona en este estado, tenemos el mismo proceso activado en la amígdala que nos hace comparar esa situación con otros peligros que vivimos en el pasado. Esto quiere decir al mismo tiempo que durante un contacto constante con un paciente mediamente deprimido o traumatizado, durante este contacto recibimos señales no verbales que se ajustan a todo lo que Porges nos dijo. Es decir, si nos fijamos en un rostro de una persona al que el complejo vagal ventral no está tonificado, vemos en este rostro los párpados que caen, que se cierran, la voz que no está modulada, la voz pierde la capacidad de modulación. La imitación positiva es menos frecuente, el sonido de las voces humanas se percibe de forma más indistinta y la sensibilidad a los esfuerzos de otras personas para establecer un contacto social disminuye. Si después comenzamos a protegernos de esas impresiones, del hecho de tener una persona ante nosotros, hora tras hora, con la que podemos hablar y que vemos de esta manera, si no nos protegemos, podríamos tener dificultades. Una forma de protegernos podría ser dejar de respirar. Pero sabemos que en el terapeuta la respiración superficial, la falta de vibración, reduce la motilidad, debilita el sistema inmunitario y, sin embargo, la respiración profunda, la expresión de la voz, la risa y el canto estimulan de forma positiva nuestro sistema inmunitario también a nivel hormonal. La respiración superficial provoca falta de oxígeno y limita nuestra vitalidad y nuestras emociones, de tal manera que producimos poco impulso vibrante y, en consecuencia, recibimos poca retroalimentación. Al mismo tiempo, el camino maestro es la respiración, porque esto nos lleva a salir de este peligro. Jung, el analista suizo, escribió que el terapeuta debe infectarse con la neurosis del paciente. Y mediante el intento del terapeuta de curarse a sí mismo, también el paciente se curará. Entonces, podríamos permitirnos el lujo de ser infectados por el paciente. Eso nos decía, pero tal vez con menos rigidez, con menos contención y manteniendo el equilibrio entre apertura y mantenimiento de los límites, podría hacerse. Sé que parece difícil, probablemente lo es. El momento es cómo conseguir desarrollar mi capacidad de resonancia, y todo eso está vinculado a la respiración, al grounding, naturalmente, y el análisis bioenergético. Nosotros comprendemos bien la resiliencia y la expresividad vocal en términos de concepto físico, que está vinculado a esto. Tenemos que formar nuestra capacidad para respirar de forma profunda y tener una expresión vocal para lograr cuidar de nosotros mismos, de esta herramienta. Para crear confines, límites, necesitamos lograr mantener vivo un sonido, producir un sonido. No se trata solo de dejar de emitir gemidos o sonidos. Tenemos que lograr prolongar nuestra espina dorsal para encontrar un nuevo vigor, para conseguir tonificar nuestro cuerpo y llenarnos en pleno de mayor respiración, por así decirlo.
Este cambio del tono muscular mostrará expresiones visibles a los demás. Quisiera detenerme aquí por un instante. He reducido lo que quería contar porque deseo en este momento contarles mis ejercicios favoritos, los que hago con los grupos durante los trainings, para poder enseñar también a ustedes una parte más práctica. Pueden leer sobre la resonancia, sobre la voz y sobre el autocuidado en mis papers que pueden descargar, mis trabajos que pueden descargar en mi sitio web. Les invito entonces a ir a mi sitio web para descargar mis trabajos. Y ahora quisiera dar vida a un momento más práctico que creo que les pueda interesar para ver cómo pueden hacer ejercicio con este focus, centrándose en la resonancia somática. Cómo aplicar entonces esto en una sesión bioenergética con un grupo de bioenergética. Utilizo la resonancia somática, la he utilizado a nivel diagnóstico, sin ver a la persona. Tienen tanto delante, detrás, en un lado, en el otro, con los ojos cerrados. Y comienzo a unos 10 centímetros de distancia, empiezo a recibir y comprender el tipo de información que se deriva de la otra persona. Y después comparto esta información. Se trata de un proceso inconsciente por parte del paciente. Lógicamente, el paciente permanece ahí, incluso de pie, y digo, dame la oportunidad de percibir quién está aquí. Después revelo la resonancia somática que he percibido al paciente para que el paciente me pueda decir si lo que comparto con él tiene una resonancia o no la tiene. Y lo que efectivamente se puede conectar a algunos temas, algunas dificultades, algunas experiencias también del pasado. Entonces, cada parte del cuerpo narra algo, cuenta algo. Comienzo entonces con las sensaciones, con compartir emociones y a veces surgen imágenes que después comparto con el paciente. Esta es la parte de la resonancia somática entendida como herramienta diagnóstica. Se puede hacer, como decía, también en grupo. Los participantes cierran los ojos y empiezan a percibir quién está presente en función de lo que el cuerpo les dice, sin hablar. Lo que me gusta más hacer con los grupos es la lectura del cuerpo en movimiento. Se basa en la resonancia, en la repetición, en la imitación. Estos son los principios. Entonces, hago la intervención de bioenergética clásica, dar patadas al colchón, sin dar instrucciones. En un primer momento pido a la persona que haga esto como lo haría su cuerpo de forma espontánea. Después, tras un periodo de tiempo, el grupo recibe esta instrucción. Tiene que dar resonancia somática. No quiero decir específicamente cómo tiene que hacerse la intervención, o bien si lo que el paciente muestra será evaluado o no lo será. No hay ninguna directividad dentro del intercambio que está en marcha. El grupo comparte la resonancia somática respecto a los patrones de movimiento, de dar patadas al colchón.
El protagonista, en este caso, escucha lo que el grupo comparte en términos de resonancia somática. Otro paso podría ser la puesta en común de las emociones, de las sensaciones, de pensamientos, imágenes. Utilizo la pirámide del yo para enseñar al grupo que base la percepción a nivel sensomotor, sucesivamente a nivel de las emociones y sensaciones, que lógicamente se acerca más a los procesos mentales al ascender en la pirámide para llegar a las imágenes. Para no perturbar el proceso de la persona que da patadas al colchón con una evaluación. Un segundo intento, un tercer intento podrían ser desempeñados entonces, de esta manera hay un coro, una resonancia por parte del grupo en sincronización que lleva a una puesta en común. Hace que el cuerpo se mueva de forma diferente en el segundo intento en el que da patadas al colchón. Tal vez alguno dice, me he sentido como si no consiguiera respirar mientras hacía este intento. O bien me he sentido como un ratón en una jaula que sigue girando en la rueda. Y esto inspira al protagonista, este comentario, esta puesta en común, a dar patadas al colchón de forma distinta. Y lo mismo vale también para otros ejercicios, como golpear un cubo. Se hace un primer experimento, después se escucha la resonancia del grupo, después se hace un segundo, un tercero, un cuarto. O mejor, creo que esta práctica la llamo la lectura del cuerpo en movimiento. Y es una de mis intervenciones favoritas. Después hay otro principio que considero muy necesario, sobre todo en términos de desarrollo del niño, desarrollo evolutivo. Aprendemos a través de la repetición. Sabemos que aprendemos a través del cuerpo, de los padres, a través de la resonancia y también a través de la repetición. Hay que encontrar el tiempo para la repetición. Seguramente es algo muy importante en términos de principios evolutivos de las personas. Las personas no tienen que intentar solo hacer un desempeño perfecto, unas prestaciones perfectas, como si fuera una intervención bioenergética clásica que se desempeña en la modalidad perfecta. No se trata de hacerlo de la forma perfecta, sino de entender lo que dice el cuerpo y el grupo, como podría ser una familia, resuena respecto al protagonista del experimento. Después, el cuerpo encontrará en el segundo experimento, gracias a la repetición, encontrará una nueva modalidad. Utilizo el principio del cómo, como decía Wilhelm Reich, el primero que escribió sobre los principios del cómo, así como los terapeutas de la Gestalt hicieron sucesivamente. El cómo una persona hace algo, el cómo el cuerpo hace algo, es de veras determinante. Es tan relevante, porque esto permite obtener información sobre el inconsciente y sobre lo que es no verbal. No se trata del qué, porque el qué conduce a una clarificación del pensamiento. El contenido es el qué y el cómo es más mentalizado, permite una mayor mentalización. El por qué lleva al pasado y conlleva una exploración biográfica, invita a una exploración biográfica. Podría llevar de nuevo al trauma, podría llevar a la posición de víctima. Creo, por tanto, que el focus en el cómo
cómo la persona, cómo el cuerpo hace una cosa, ofrece más oportunidades o permite de todas formas encontrar un trabajo más orientado a los recursos. Si incluimos el cómo en nuestra percepción somática y en la resonancia, elegimos el recorrido implícito de la resonancia. Otro principio, el último, en la infancia imitamos todo lo que los padres hacen, también las cosas inconscientes, y por tanto la imitación es, sin lugar a dudas, un principio muy importante en el aprendizaje. En los grupos de bioenergética, pido a una persona que camine en torno al grupo siguiendo su estilo de caminar, su forma normal de caminar, y siguiendo su patrón en caminar. El grupo observa a esta persona mientras camina, resuena, mira cómo la persona camina y después imita a esa persona. Quien piensa que puede caminar como esa otra persona camina, imita y camina de la misma forma. Y el protagonista consigue ver si esta es mi forma de caminar. Esta persona está caminando, refleja mi forma de caminar. Por tanto, hay un reflejo, una imitación. Si esto causa vergüenza, organizo el experimento en pequeños grupos, no en un grupo demasiado numeroso, pero si les sucede que ven a 3 o 4 personas que caminan con vuestro mismo estilo, con su mismo estilo, porque están intentando imitarles en su patrón de caminata, consiguen tener una prueba, una muestra de lo que es no verbal, de lo que tu cuerpo expresa de forma inconsciente, o bien también el enfoque del mundo, la forma en que uno tiene a distancia a las personas. Una persona dijo, nunca había salido antes que hoy, cuando había esa otra persona que me imitaba en la forma de caminar, que el mundo social consigue también, incluso a través de una forma de caminar, consigue entender que soy una persona agresiva, simplemente mirando cómo ando, cómo camino, mi estilo de caminata. Y lo veo en las personas que imitan y reflejan este estilo. Entonces creo que esta es una modalidad de veras muy valiosa que tenemos a disposición para cambiar el diagnóstico. El instrumento diagnóstico de la bioenergética es una modalidad más agradable, más divertida, que sin lugar a dudas permite valorizar aquellos procesos sobre la base de la resonancia, aprovechando los principios evolutivos, por tanto, cómo nos desarrollamos, porque sabemos que la evolución pasa a través de la imitación, la repetición, el ver cómo una persona hace una cosa. Y esto, sin duda, es una intervención más consciente respecto a la resonancia somática, que se basa en las células nerviosas, las células neuronales. Quisiera concluir aquí y dejarles una pregunta para abrir el debate que va a tener lugar a continuación. La resonancia somática, la base emocional de la empatía, lo hemos dicho. Y el análisis bioenergético utiliza un setting variable que modifica la actitud terapéutica, llevándolo a un movimiento concreto con el otro, que incluye el contacto corporal. Por consiguiente, los recorridos implícitos de resonancia cambian.
La resonancia puede manifestarse de muchas maneras distintas, no solo a través de los ojos, a través del contacto visual o a través de las palabras. La investigación neurobiológica está todavía lejana de este tipo de complejidad que necesitaríamos para explicar el proceso de interacción inconsciente que tiene lugar durante una sesión de terapia. Por tanto, tenemos que buscar nuevos modelos, contribuir, por tanto, con nuevas modalidades de investigación en este ámbito. He compartido con todos ustedes mis ideas, esto es lo que había preparado y espero que no haya sido demasiado por mi parte, que no haya sido, que no haya habido demasiada perspectiva científica. Espero que el marco que he perfilado pueda dar lugar a nuevos estudios, profundizaciones, investigaciones. Y estoy siempre en contacto estrecho con todo aquello que es resonancia somática. Ha sido un poco raro tener que hablar a una pantalla oscura, pero sabiendo que hay centenares de colegas y compañeros que me están escuchando, que podría conocer o no conocer. Me ha parecido un poco raro esta herramienta, este contacto digital. Cuando hablamos de resonancia somática, sentados, cada uno frente a su ordenador, a su pantalla. Es un poco raro, pero espero que mi lección les haya inspirado y les doy las gracias. Vita, maravilloso, muchísimas gracias. Ha sido de veras un momento de puesta en común fantástico. Todo el concepto de la resonancia, el poder de crear resonancia, permitiendo que el cuerpo lo haga. Gracias a ti, gracias a todos ustedes. Espero que no haya sido demasiado rápido, que las traductoras hayan podido seguirme. ¿Hay preguntas? Pido disculpas, Vita. Marco, no te veo en este momento, no veo tampoco a Rick. He hecho esta pregunta. ¿Hay sugerencias, observaciones, preguntas por parte del público? Sí, las hay. Puedo intentarlo yo. Estaba comprobando si estaba presente Rick para leer las preguntas, pero voy a leer yo. Rick ya no está, ha desaparecido. No lo veo. Leeré entonces una pregunta yo, de Nuncia de Italia. Tendríamos que crear una especie de escudo como terapeutas respecto a las emociones del paciente. Es decir, tendríamos que crear una pantalla, apantallarnos de las emociones del paciente. En términos concretos, diría que durante una sesión de terapia siempre está permitido decir, necesito un poco de distancia, doy un paso atrás, para poder respirar mejor y para poderte sentir mejor. Por tanto, doy un paso atrás, abro la ventana, me pongo en movimiento precisamente para cuidar de mí misma y ser más relevante en el trabajo juntos. Esta, por ejemplo, es una forma de protección.
regular la distancia con el paciente en la sala de terapia. Pido disculpas, he tenido un problema técnico. Sí, hemos visto, Rick, que ya no estabas presente. Pido disculpas, pero ahora estás aquí. Hemos recibido una pregunta sobre el autocuidado y sobre cómo poder protegerse del paciente. Y estaba diciendo precisamente que la modalidad más concreta, así como también la más fácil para regular, para protegerse del paciente, es regular la distancia. Está permitido decir, tengo que dar un paso atrás, tengo que respirar, tengo que cambiar mi posición. Aquí me siento un poco inundada de lo que me estás diciendo, por tanto necesito hacer grounding y respirar. Eso sin duda es la modalidad más fácil. Y revelar al paciente que hay algo que de alguna manera no nos hace estar a gusto, que nos ha causado mucho impacto. Entonces, esta es resonancia somática contra transferencia, sin evaluar al paciente, sin hacer que el paciente se sienta responsable, porque lógicamente yo especifico al paciente que no tiene ninguna culpa, que es solamente una cuestión de cuidar de uno mismo, porque necesito volver a sentirme a gusto. Sí, sin duda, dar un paso atrás, hacer una respiración, hacer que el paciente sea consciente y lo sepa, es algo que permite recobrar un nuevo equilibrio. Recuerdo Eleanor Gillies, una de las trainers de Dallas que lamentablemente falleció. Recuerdo que contaba lo importante que es el cuidado del terapeuta, sobre todo cuando hay un momento de malestar con el paciente. Fue una de mis profesoras. Recuerdo una situación en la que un joven en un grupo estaba contando que se sentía atraído sexualmente por otra persona y hubo un contacto. Después la otra persona dijo, no, yo ahora me siento incómodo. Sin ninguna, tengo que dar un paso atrás, tengo que respirar, no consigo diferenciar entre tú y yo. Por tanto, gracias por las felicitaciones que he recibido, pero tengo que dar un paso atrás. Gracias por los cumplidos que he recibido, me corrijo, pero le había felicitado por el fondo de su espalda, por así decirlo. Bueno, creo que ahora tengo que leer las preguntas que han llegado. Si me equivoco, me corregirá el moderador, pero si no he entendido mal, ahora voy a leer las preguntas. Veo que han llegado Leo muchas preguntas. varios comentarios, algunos en italiano, leo los que puedo en inglés. Buenas tardes, muchísimas gracias por esta clase tan interesante. ¿Cómo puedo reconocer mis fantasías y proyecciones acerca de los pacientes desde la resonancia exacta? ¿Cómo puedo practicar y hacer ejercicios sobre esta característica, esta capacidad? Vita, ¿puedes decir algo? Pues cuando yo soy consciente que voy hacia arriba con mi energía, que tengo, digamos, demasiadas imágenes, recuerdos, mis cuentos, mis necesidades. Es necesario hacer un poco de grounding, por supuesto. Centrarnos un poco más, volver a nuestras sensaciones y también a nivel motorio, de sensaciones,
Espero que los pequeños ejercicios que hicimos para tonificar en la parte ventrovagal y desbloquear los ojos nos puedan ayudar también, pues en bioenergía energética decimos que nos ayuda para salir de las proyecciones. Si, por ejemplo, abrimos el bloqueo de los ojos, estos pequeños ejercicios, si no ayudan, evidentemente tenemos que ahondar más y mover la lengua, por ejemplo, porque la lengua está conectada con el tejido con la base del cuello y toda esta parte, la lengua. Cuando podemos mover la lengua, podemos también desbloquear el bloqueo de los ojos. Así que si tenemos malas fantasías acerca de los pacientes, es mejor hacer un poco de grounding y intentar utilizar la lengua, digamos, hacer algunos sonidos para, digamos, alinearnos con estas fantasías o alinear las fantasías. Sí, también en la sesión con un paciente, si estamos, digamos, demasiado en estas fantasías, podemos hacerlo. Esta es mi experiencia. Sí, 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 de verdad. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Hay una manera para enseñar el autocuidado también a los pacientes? Me parece una pregunta muy interesante, maravillosa, de verdad. Sí, sí. Hay otro comentario. Muchísimas gracias. ¿Podrías hablar un poco más acerca, por ejemplo, de la ira en los pacientes y cómo podemos comunicar con los pacientes y cómo podemos regular esta agresión? Por ejemplo, a mí me gusta. Si el paciente, ¿cómo puedo decir? Si el paciente no está en un estado perturbado o no se ha perdido, no está confundido, no se siente perdido, ¿cómo puedo decir? A ver, entonces, si el paciente es estable, sabe qué está pasando en la sala y es capaz de mirarse personalmente, pues entonces evidentemente nosotros tenemos un compromiso, no podemos perjudicarnos mutuamente y tenemos que trabajar junto con el cubo. Entonces nos sentamos los unos delante de los otros, entonces golpeamos uno, golpea y luego el otro, y el terapeuta puede decir, ahora tú me estás enojando, y el paciente puede decirle, y tú también me estás haciendo enojar. Así que cuando podemos encontrar palabras, pero es una situación siempre en control, porque uno golpea de un lado y el otro golpea del otro lado. Así es que es una situación siempre controlada. Evidentemente no podemos pasar a una situación sin control, quejándonos de los otros, cuando pues yo puedo decir, por ejemplo, por qué estoy enojado y la otra persona puede decirlo, a lo mejor podemos exagerar un poco, tener un poco de resonancia, exagerando un poco o una sincronización al mismo tiempo, pero siempre en un contexto seguro, en control. Si queremos hacerlo, por ejemplo, en la sesión, lo podemos hacer, pero imaginémonos que el paciente no sabe controlar o no puede recibir a mi ira o no puede mantenerla en la terapia, en la sesión, pues el terapeuta debería, digamos, ocuparse, por ejemplo, durante el almuerzo, durante la noche, digamos, de esta ira, utilizar las patadas, los golpes, pero no delante del paciente, si el paciente no puede controlarlo. Si es un paciente perturbado, con ansiedad, con una falta de grounding, una falta de autoconciencia de sus partes adultas, pues yo diría que el terapeuta debería ocuparse de toda esta ira, estos sentimientos fuera de la sesión. Pero en cambio, si el paciente está listo, pues podemos evidentemente tener este intercambio de golpes mutuos que puede ser también agradable, placentero.
En algunos casos, los pacientes se sienten más, pueden hacer un poco de grounding durante esta sesión de golpes y también podemos trabajar con unas toallas y girar unas toallas, evidentemente, no solamente dar golpes con el cubo. Excelente. A ver, hay otros comentarios. Yo he tenido esta experiencia yo mismo. Muchísimas gracias. Seguramente ha sido difícil hablar a una pantalla negra, eso seguramente aprecio su esfuerzo. Y las experiencias pasadas, ¿cómo pueden tener un influjo, una influencia en nuestra posibilidad de resonar, de hacer resonancia? Pues yo diría que restringir la respiración y la percepción, la vibración, porque seguramente la ansiedad, si es demasiada, el dolor, si es demasiado, evidentemente eso puede acarrear una falta de empatía para con los otros, o si tenemos un trauma, no somos empáticos, si estamos traumatizados, no somos empáticos, si somos rígidos, si somos muy densos, si tenemos una constricción muscular, pues no somos empáticos. Es solamente a través de la vibración, del grounding, de la respiración, de la apertura de la parte vagal, ventrovagal, la del desbloqueo, digamos, de la parte de los ojos, la voz. Así podemos abrirnos, resonar como un instrumento, como un violín, ¿no? Que tiene las cuerdas muy tensas, demasiado tensas a veces. Y cuando tiene estas cuerdas demasiado tensas, no puede vibrar, no hay ninguna variación en el sonido, nada. No podemos tocar el violín como es debido. Excelente. Muy bien. Otra pregunta. ¿Utilizarías el CT computerizado o el MRI, las técnicas de MRI, de resonancia magnética, para analizar las áreas, la activación neural de un paciente o del terapeuta, o en algunos momentos de la terapia? Mm, a ver, en Alemania no podemos, por ejemplo, controlar la tensión de un paciente o ponerles cables en la cabeza para medir cosas si somos psicoterapeutas o no podemos. Legalmente se pueden hacer estas cosas solamente en los laboratorios. Pero yo siempre he pensado en lo que podríamos hacer. Evidentemente podríamos utilizar, por ejemplo, podríamos pedir a un paciente que utilice un tubo de respiración para respirar, para medir la respiración antes y después de la terapia o después de 10 sesiones. Podemos utilizar solamente, digamos, dispositivos que no son invasivos, que no necesitan demasiado, digamos, técnica, que puedan cambiar hasta la relación terapéutica, porque evidentemente el paciente podría hacer una transferencia, pensar en un tratamiento médico, podría pensar en cuando estaba en un hospital cuando era niño. Así que podría ser una persona diferente si nosotros como terapeutas utilizáramos estas cosas que son, digamos, cosas de los médicos, de los doctores. Cambiamos, digamos, la transferencia y la relación con el paciente. No sé, a lo mejor no estoy contestando a la pregunta, ¿no? Estoy haciendo asociaciones. Si a lo mejor la persona que preguntó esta pregunta podría añadir algo más o decir si hemos contestado. ¿Podría explicar un poco más? Explicar un poco más la pregunta. Espera, porque te he perdido. Estabas diciendo, en vez del computer, espirómetro,
Es un dispositivo que mide la respiración. Tú respiras o como cuando inflas un globo y puedes medir la respiración, el volumen de la respiración. Y es muy interesante para los terapeutas bioenergéticos. Muchísimas gracias. Me gustó mucho el ejercicio con los ojos. ¿Por qué elegiste en particular este ejercicio? Pues ante todo, quería darles una idea de cómo es posible abrir de manera muy fácil y muy rápida la parte ventrovagal y desbloquear el bloqueo de los ojos para abrir la perspectiva, abrir la respiración, abrir también el oído y también ocuparnos de nuestra capacidad de escuchar las voces humanas y centrarnos en el contacto humano. Porque evidentemente sé cómo es estar ahí sin tener un contacto real delante de una pantalla. Sé cómo uno se siente, ¿no? En este mundo digital, en este contexto digital. Y además, ¿qué hace? ¿Cuáles son los problemas que pueda acarrear a nuestros ojos, a nuestro cuerpo, la respiración, los efectos, la respiración, las sensaciones? Así que quería ofrecer, digamos, un pequeño ejercicio para nuestra zona ventrevagal. Y para el desbloqueo de los ojos, evidentemente con la pantalla no podemos trabajar con los pies. Evidentemente va a ser un poco más difícil. Antes estaba diciendo, hablábamos de la espirometría. Otra pregunta, ¿es posible ocuparnos de la depersonalización, ¿no? Y de de la derealización con ese tipo de trabajo, con los trastornos de derealización? Pues yo diría que sí. Evidentemente podemos trabajar a nivel sensorial, motor o motorio cuando tenemos ese tipo de intercambio. Yo me acuerdo, no sé, la pirámide, ¿no? Del yo, de que hablábamos antes, ¿no? Teníamos en este gráfico. La base es la parte somática o motoria sensorial, sin ningún tipo de interpretación. Así que si las personas tienen problemas de despersonalización, desrealización, son personas realmente muy concretas, sensoriales. Tienen una experiencia sensorial muy concreta y una descripción también muy concreta, un intercambio verbal muy concreto. Así que son estas cualidades como hace frío, calor, es duro, blando, pesado, ligero, es algo denso o no denso, hace mucho ruido o no, silencioso. Así que hay que contener la persona en digamos, esta resonancia o intercambio concreto. Es pesado, no, ligero, caliente, frío. Y a lo mejor puedes dar, digamos, algunas experiencias ápticas o táctiles con los objetos como, no sé, el cubo, la pared, el suelo o mi cuerpo. Puedo ofrecer, por ejemplo, mi brazo para que toque el brazo, sienta si es frío, no sé, duro, blando, caliente. Si se puede fiar, es de confianza, esta ya es una interpretación, pero empieza todo a nivel del senso motorio. No hay ningún tipo de interpretación. Excelente. Otra pregunta. ¿Qué curso acerca del uso de de la voz en la terapia recomendarías? ¿Qué curso, causa? ¿Cómo? Sí, sí, curso. Seguramente.
Ben Shapiro, tú las aprendió directamente de primera mano de Ben Shapiro. Pues evidentemente puedes participar en un coro o gritar o simplemente cantar en el coche cuando estás solo. Hay muchísimas oportunidades también en el yoga de la risa, por ejemplo, me parece que se llama así. Yo, por ejemplo, cuando encontré a Bob Lewis en 1992 por primera vez y él me dijo, pues, ¿qué me dices de tu voz? Pues yo en casa llamé a un maestro de canto porque quería trabajar en mi voz. Pues seguí clases con este maestro durante un año, un maestro que trabajaba en el teatro también, un señor americano de Oregon. Él trabajaba con mi voz, con mi grounding, la postura, eso de la respiración, levantar la voz, todo. Evidentemente no tenía que cantar porque era muy tímida en aquel entonces, pero busqué a una persona diciéndole, quiero trabajar en mi voz, además de la terapia bioenergética. Excelente. A ver, si es posible, ¿podrías explicar algo más acerca de la comunicación que viene de la parte derecha del cerebro del paciente hacia la parte izquierda del cerebro del terapeuta o viceversa? A lo mejor no se ha comprendido bien. Estaba hablando de Ellen Shore, era una cita de Ellen Shore que decía que la parte derecha, el hemisferio derecho del terapeuta y del paciente comunican en un proceso terapéutico, más allá, digamos, o de la parte verbal, consciente, del hemisferio izquierdo, digamos. Así que el hemisferio derecho del terapeuta y del paciente comunican de manera inconsciente. Aquí me parece que tenemos solamente un comentario. Me encantaría saber un poco más acerca de su posición acerca de la teoría de Porges. A lo mejor esta persona está preguntando si hay una manera mejor para explicar tu posición acerca de la teoría de Porges. A ver, entonces, Porges está por todas partes. Todos adaptan sus conceptos o ajustan sus conceptos. Yo estaba intentando juntar William Reich, lo que hizo para desbloquear, digamos, el segmento ocular y aplicar el conocimiento que viene de la neurobiología y que Borges explica de manera explícita en una situación traumática, pues sabemos que los párpados caen, el sonido de la voz ya no tiene variabilidad. También no podemos mover el rostro, no tenemos mímica, todo se ve influido por ejemplo, el miedo o el miedo a escapar o el choque, y viene todo de ahí. Y la tonificación de la parte ventrevagal que hacemos para los intercambios sociales, eso cuando estamos abiertos al mundo de nuevo, esto es algo que hacemos con ejercicios muy eficaces, pequeñísimos, pero muy eficaces. Y si lo hacen bastante a menudo, ya verán que son muy eficaces. Parecen sencillos, pero en realidad, si van de la mano con el trabajo con la lengua,
pues la verdad podemos salir, digamos, de la visión restringida o de la visión de túnel o el sistema, digamos, el miedo y la tendencia a escapar. Si pensamos a una persona de 80, 90 años que está sentada en una silla o que no tiene espacio, pues evidentemente lo podemos hacer fácilmente, como si fuéramos ancianos sentados en una silla. Pues la verdad, siempre intento explicar las cosas de la manera más sencilla posible. Intento siempre aplicar cosas complicadas, pero con, digamos, con un toque sencillo, con una explicación más sencilla. Hay otra pregunta. ¿La formación en grupo con técnicas o trabajando en la resonancia somática se pueden hacer en línea? No, no soy la persona equivocada para esta pregunta, porque a mí no me gusta trabajar en línea. Evidentemente me gusta hacer supervisiones en línea. Eso es fácil y además es eficaz. Las personas mandan imágenes o vídeos de los pacientes. Es algo fácil. Y si conozco a la persona, digamos, si la conozco personalmente, del mundo real, pero la formación en línea, los ejercicios, estar aquí en mi sofá, enseñar a las personas los ejercicios desde aquí, desde mi sofá, no tiene el mismo efecto a nivel de resonancia somática que estar en la misma sala y percibir la atmósfera, la sinergia del grupo y todas estas sensaciones, sentimientos. Así que, no sé, a lo mejor yo vengo del siglo pasado, no soy una gran amiga del mundo digital y de la formación somática en resonancia, de resonancia somática en línea. Gracias. Otra pregunta. Si un paciente dice que tiene ataques de pánico solamente durante un tratamiento médico, ¿usted qué sugeriría hacer? ¿O podemos ayudarle durante estos episodios? Pues si tenemos personas con ataques de pánico, pues yo sugiero 200 patadas a nuestro colchón, porque eso ayuda a la respiración. En vez de respirar con el diafragma, respiramos también a nivel de la barriga. Además, los ejercicios de yoga son muy útiles, como por ejemplo eso de la vaca y del gato, haciendo el ejercicio de la vaca con la inhalación, como cuando tenemos miedo, ¿no? Mirando al techo y haciendo y luego hacemos el gato y expiramos. Y practicar este ejercicio, porque las personas con ataques de pánicos, con trastornos de ansiedad, evidentemente tienen problemas de respiración y también tienen un diafragma bloqueado. Así que necesitan aprender cómo mover el diafragma, cómo se puede mover, de hecho. Cuando respiramos, inhalamos. Así que combinar estas dos posiciones de la vaca y del gato es muy adecuada para hacerlo también en casa, practicar en casa. Así que le doy deberes en casa a los pacientes con problemas, con trastornos de la ansiedad. Y le digo también que deberían, por ejemplo, usar o ir con las montañas rusas o los columpios, pues también usar las montañas rusas para como una ocasión para gritar. Es así, buena idea. A ver, ¿cómo lo puedo decir? No es que soy superficial, por supuesto. No son comentarios superficiales. Rick, lo siento, tenemos tiempo sola y exclusivamente para una última pregunta. Pues entonces, he terminado todas las preguntas que estaban en inglés en la sesión de preguntas y respuestas.
A ver si en el chat hay algo más, si puedo encontrar alguna pregunta. Bien, un momento, solo un momento. A lo mejor tú puedes encontrar o puedes traducir al inglés, Marco, una pregunta o una pregunta que podría ser útil para terminar. A ver, solamente un segundo. A ver, Hilaria pregunta, pues les encantaría comprender mejor cómo la teoría polivagal se expresa en la sesión de terapia, en tu trabajo, evidentemente. Pues puedo repetirme una vez más durante mi presentación y después intenté explicar que sí, la reacción al choque o el sistema de escape, digamos que están activados, tenemos que encontrar algún ejercicio, evidentemente del cuerpo, y también crear una relación segura, de confianza con el terapeuta. Hay ejercicios muy, muy eficaces para tonificar la parte ventravagal. Y son cosas que se hacen con la práctica para las características, las capacidades básicas, también para los músculos alrededor de los ojos, podemos entrenarlos, la lengua, no solamente, o también cuando estamos en un estado de shock. Pero si es un trauma relacional, por supuesto, pues tenemos que curar la relación, que tratar la relación. Excelente. Gracias, Rick. Gracias, Vita. Gracias, ha sido una fantástica experiencia y creo que comparto este punto de vista con muchísimas personas considerando los comentarios que he podido ver en el chat. Muchísimas personas estaban escribiendo clase maravillosa, curso fantástico. Así hemos tenido a más de 600 personas escuchándote, escuchando lo que tú estabas ofreciendo. Muchísimas personas, evidentemente, muchísimos compañeros se están llevando, digamos, realmente conocimientos de oro. Muchísimas gracias. Evidentemente no pude leer todos los comentarios que estaban escribiendo en el chat mientras que estaba hablando, pero algunas cosas evidentemente las leí, pero espero que hayan podido sentirse inspirados, hayan podido aprender algo. Y además, me encantó que hayamos podido cooperar un poco. Muchísimas gracias, Marco, para la organización. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la organización. Gracias, Vita. Y gracias a todos ustedes. Gracias que no te has espantado por todos los problemas técnicos. Gracias a Rick por tu colaboración. Muchísimas gracias, Vita, a ti. Antes, Vita, simplemente para nuestro público, has dicho que tienes algunos artículos, estabas diciendo algo en nuestro sitio de IVA. Sí, están publicados en nuestra revista, pero pueden también, evidentemente, bajarlos en vitairishglauer.de. Lo pueden encontrar en mi sitio web. Hay algunos documentos que se pueden bajar, por ejemplo, sobre el autocuidado, trabajar con la voz. ¿Y qué más? Uno sobre la negatividad, no sé exactamente. O pueden escribirme un email porque hay un contacto en mi sitio web, así que me pueden escribir y yo puedo enviar los documentos.
pero también en la revista de IVA, evidentemente, hay algunos artículos sobre la voz, la resonancia y el autocuidado, y también trabajar con la negatividad. Así que, evidentemente, pueden seguir, nuestro público puede seguir tu trabajo tan interesante y obtener también una idea un poco más amplia de lo que son tus ideas, tu punto de vista y tu enfoque profesional. Gracias, gracias, gracias. Perdonen, Patrizia Moselli de SIAB, la Escuela de Análisis Bioenergético en Italia, dice que Vita estará en Ischia en abril. Sí, 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 para la conferencia de IVA. Sí, a principios de abril. Tenemos una conferencia en Ischia y Patricia, sí, sí, lo está diciendo correctamente. Estaré ahí para una ponencia. Organizaremos también un taller sobre la resonancia implícita y también Galese va a tener una ponencia y algunos otros. Así que creo que es el día 13 y 4 de abril, el primer fin de semana de abril en Italia, en Ischia. Excelente. Entonces nos vemos en Ischia, nos vemos en Italia. Sí, sí, claro, claro. Muchísimas gracias, Vita. La última información para nuestros participantes. El próximo webinario será con Angela Klopstek, ¿correcto? Y será el 22 de febrero, mismo horario. Así que nos vemos en febrero. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Adiós. Bye bye. Gracias, Vita. Gracias, Rick. Gracias, muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego. Nos vemos pronto. Pues te voy a escribir, ¿eh? Te voy a escribir pronto. Adiós, adiós a todos.